Muy buenas noches, bienvenidos ya aquí a esta sesión informativa, la número 2 de esta serie de 3 sesiones informativas, donde vamos a estar viendo todo lo relacionado con la certificación como asesor en estrategias de inversión ante la MIP, figura 3. Ayer vimos cómo esta certificación te puede ayudar para impulsar tu carrera profesional, ya sea que estés terminando de estudiar y quieras una mejor oportunidad de empleo tan pronto salgas de la universidad, ya sea que estés trabajando en el sector financiero y quieres mejores oportunidades dentro de la misma institución financiera en la que trabajas, o bien ver otras oportunidades en otra institución financiera, o ver también si eres empleado a lo mejor o trabajas en otro sector y te interesa ingresar al sector financiero porque te parece una buena oportunidad, porque te gusta todo este rollo de las inversiones. Oye, pues adelante, ¿no? Ayer vimos cómo hay posibilidad de hacerlo, cómo es importante esta certificación si quieres hacer esto. Y también vimos, por supuesto, para los independientes, ¿no? Hay algunos que ya son asesores de seguros, por ejemplo, no asesores financieros independientes, y cómo esta certificación les puede hacer crecer su portafolio de servicios que pueden ofrecer a sus clientes, ¿no? Para que no los dejen ir, para que los retengan, ¿no? Ya los tienen los seguros, ya han formado una relación con ellos, que es realmente lo más difícil que se puede hacer como un asesor independiente, pues ya nada más darles más servicios y, por supuesto, cobrar esas comisiones adicionales, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos casos, la certificación te sirve y me da mucho gusto que estés aquí. Entonces, ahora, voy a continuar. ¿Qué es la agenda del día de hoy? ¿De qué se trata, no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión 2? Vamos a ver la validez y reconocimiento oficial de la certificación, ¿no? Es decir, en qué se basa legalmente, ¿no? O sea, ¿por qué es necesaria esta certificación, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? Vamos a ver también el objetivo y el temario de la certificación. ¿Cuál es el objetivo, según la AMIF, de tener a un profesional certificado, ¿no? Porque si te dedicas a esto, tienes que estar certificado sí o sí. Y vamos a ver el temario, ¿no? Todo ¿cuáles son los grandes temas que involucran este examen de certificación, ¿no? La otra son las dificultades de la certificación. Es decir, sí, ahí está el tema, pero ¿dónde están las dificultades? ¿Qué es lo más complicado de ¿no? Entonces, aquí vamos a tener también otra vez el testimonio de Sergio Félix, que lo tenemos ahí grabado, y tenemos también los costos del examen ante la MIF. ¿Cuánto me va a costar certificarme ante la MIF? ¿Cuánto cuesta esta certificación en sí? Y, por supuesto, nuestro invitado especial, que ya está aquí, el señor Alfredo Insunza, a quien le agradezco muchísimo por estar aquí, ¿no? Entonces, él, como les decía, él es analista geopolítico, financiero, económico, ¿no? Y está ahorita estudiando una maestría y está dando clases, ¿no? Es también docente. Entonces, compartimos muchas cosas el señor Alfredo Insunza y yo, así que para mí es un orgullo de verdad de contar, haber sido su profe y ahora contarme entre sus amigos y colegas. Para mí es una gran satisfacción, ¿no? Ver cómo los viste en el aula universitaria y ya ahora los ves desarrollándose. Yo creo que es de las más grandes satisfacciones que pueda tener un profesor en la vida, ¿no? Entonces, bueno, el señor Alfredo es una de las razones por las que sigo dando clases, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar entonces. Vamos a empezar ya de una vez con esto. Perdón, la agenda de la sesión de mañana, para que no se la pierdan. ¿Cuáles son? Mañana vamos a ver las ventajas de tener un curso de preparación, el análisis de la oferta de cursos, ¿no? Que ustedes ya también pueden hacer su tarea y venir ya mañana con a ver, Giovanni, ¿por qué estás cobrando tanto? Mira, aquí están cobrando esto, ¿no? El curso de preparación del INSERFI, ¿no? Cómo el curso de preparación que tenemos nosotros se inserta en esa oferta, ¿no? Y trata de ser una oferta muy, muy competitiva y muy, muy atractiva. Tenemos también la oferta especial, la última ya para todos los asistentes de mañana, y mañana vamos a tener, no los había puesto antes, ayer no los comenté porque no me habían confirmado, ¿no? Temía que no pudieran estar aquí, tuviera que traer a alguien de relleno, mi esposa aquí que les platique de mí, ¿no? Los invitados especiales son Ángela y Ángel, ¿no? Ellos justamente acaban de terminar este curso de preparación para el examen de certificación y ahorita están con los nervios a todo lo que da porque están preparando su simulacro de examen finales. O sea, una situación en la cual ellos ya se van a topar con un examen de más de 220 preguntas donde tienen que responderlas y ver cómo es el simulacro, cómo les iría en la certificación, en la buena, ¿no? Y por supuesto, a partir de eso, pues ver qué es lo que tenemos que repasar, qué es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces nos van a hablar un poco ellos del curso. Yo, por supuesto, ellos están libres de decir absolutamente lo que sea. Yo, de hecho, esa parte yo la voy a ver en la grabación. Yo voy a cerrar el audio y ya nada más ellos me van a avisar. Ya estamos, profe, ya puede escuchar porque pues, no me quiero sentir mal con lo malo que puedan hablar de este curso. Entonces, espero también que digan cosas buenas, por supuesto. Entonces, bueno, ellos van a estar mañana y para que, por favor, no se lo pierdan, ¿no? Esta es nuestra sesión de mañana. Entonces, ahora sí,
La agenda de hoy. Vamos a empezar. La ley del mercado de valores tiene en 2 artículos muy claramente especifica que solamente pueden trabajar en esto, que es básicamente operar en la bolsa, ofrecer servicios de asesoría, compraventa de valores. Estos tienen que estar certificados, ¿no? Entonces, el artículo 193 dice que si yo soy una institución financiera que ofrece estos servicios de asesoría de inversiones o de promoción de compraventa de valores, tengo que contratar a gente que esté certificada, es decir, que acrediten contar con calidad técnica. Es decir, eso es el examen de certificación. ¿Cómo sé que un profesional tiene calidad técnica? Con el examen de certificación, no hay más. La honorabilidad, bueno, que no tenga por ahí antecedentes penales, que no tenga por ahí algo pendiente, ¿no? E historial crediticio satisfactorio. Eso es importante, ¿no? Si tienes ahí un tachecito en tu historial crediticio, vas a tener problemas para certificarte, ¿no? No es que sea imposible, pero vas a necesitar presentar una aclaración, un documento aclaratorio, ¿no? Yo tengo aquí este tachecito en mi historial crediticio, pero aquí tengo el documento que prueba que yo ya liquidé esa cuenta y pues recordemos que a veces el buró de crédito tarda en quitarnos ese tachecito, ¿no? Entonces, bueno, pero ante la MIF yo tengo que justificar que tengo un historial impecable, ¿no? ¿Por qué? Bueno, creo que para todos es lógico. No puedo yo trabajar en el sistema financiero si he hecho mal uso de él. Sería una contradicción, ¿no? O sea, no podemos traer aquí a gente que no respete las reglas de nuestro sistema financiero, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente la idea es que esta certificación la acredite ante alguna asociación gremial reconocida por la comisión, que es la comisión, la CNBB. Y esa asociación gremial sabemos que es la AMIF, que es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Esto dice el artículo 123 con respecto a las entidades financieras que ofrecen estos servicios, necesitan contratar a alguien certificado. Bueno, y el artículo 225 nos habla de los asesores independientes, ¿no? Entonces, un asesor de inversiones independiente se tiene que registrar ante la comisión, ¿no? Pero, por supuesto, también para registrarse tiene que cumplir con la certificación, ¿no? Dijimos honorabilidad, historial crediticio satisfactorio y la certificación correspondiente otorgada por alguna asociación gremial reconocida por la comisión, que es la AMIF, ¿no? Entonces, bueno, y justamente esto, entre estos 2 artículos tienen el sustento legal de esta certificación, ¿no? Entonces, nadie está inventando nada, eso está en la ley del mercado de valores, ¿no? Y como nos comentaba ayer también Rodolfo, nos decía que sí, hay penas que son equivalentes al monto de transaccionalidad que tienen estas instituciones, a lo que transaccionen, un porcentaje de esa transaccionalidad puede ser la multa si por ahí les cachan que tienen a alguien que no está certificado haciendo estas actividades, ¿no? A saber, ofrecer servicios de asesoría, promoción y compraventa de valores, ¿no? Entonces, mucho ojo y mucho cuidado, ¿no? Entonces, tienes que tener esta certificación para poder hacerlo legalmente sin problemas. Que hay muchos influencers por ahí del sector financiero que no la tienen y te dan consejos de inversión, bueno, ese ya es problema de ellos, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, por ley no podrían hacerlo salvo un contrato de asesoría, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que deben decir? Para decir, esto no es un consejo de inversión, siempre tienen que decir, si ofrecen un análisis, un consejo de inversión, ellos tendrían que respaldarse diciendo que esto no es un consejo de inversión. No, esto no es asesoría de inversiones. Toda inversión conlleva riesgos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. No toda inversión conlleva riesgos. Algo que los deslinde y digan, no es que no puedan divulgar al respecto de sus inversiones, pero tienen que decir que esto no es un consejo o asesoría de inversiones, ¿no? Ya con eso podrían salvar esta parte, ¿no? Entonces, y ya ahí es responsabilidad tuya, sí, sigues sus recomendaciones, ¿no? Pero en ese sentido, eso es importante entender eso, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que también tenemos que considerar? ¿Qué es el objetivo de la certificación? ¿Qué busca la certificación? A mi figura 3, básicamente lo que busca es, sí, tener un asesor que tenga ciertos conocimientos técnicos, que se desenvuelva en este entorno de manera, vamos, libre y que sea, por supuesto, muy responsable. ¿Por qué? Porque tiene los conocimientos. Puedo darle la confianza porque tiene los conocimientos, ¿no? Pero básicamente, un asesor en estrategias de inversión, lo que es la definición como tal que implica la MIF es alguien que hace crecer el patrimonio del cliente. Por supuesto que pueden leer ahí las letras chiquitas, por supuesto que sí, pero en general es alguien que hace crecer el patrimonio del cliente. Eso es un asesor en estrategias de inversión. Y la idea de esta certificación
busca formar a un asesor financiero que, sí, tenga muchos elementos, pero que básicamente inspire confianza. Entonces, a grandes rasgos, buscamos a alguien que sepa cómo hacer crecer el patrimonio del cliente y a su vez ese conocimiento y esa forma en la que se desenvuelve inspire confianza. Eso es a grandes rasgos la certificación AMIF Figura 3. Ese es el objetivo que busca la AMIF al certificar a estos futuros asesores en estrategias de inversión que estarán frente al cliente dándole consejos de inversión, recibiendo por supuesto también sus instrucciones y de alguna manera con este conocimiento van a poder hacerlo de mucha mejor manera. Ese es el objetivo de la certificación. Entonces, bueno, el examen. Vamos a hablar un poco de este examen. La duración, 4 horas 18 minutos, ni un segundo más. 4 horas 18 minutos, ¿no? ¿Cuántas preguntas son? Al examen le dicen serie 210 también, no nada más la figura 3, también la llaman serie 210, porque decían que tenía 210 preguntas. El hecho es que no siempre es así. El examen puede tener entre 210 y 240 preguntas, dependiendo de la versión que tengas, ¿no? Entonces, esto sí ha sido muy variable, ¿no? Siempre con todos los que hemos ayudado a certificar, tienen esta variabilidad, ¿no? No siempre son las 210, pueden ser poquitas más, ¿no? ¿Cuál es la escala? Son de 200 a 1100 puntos. Lo mínimo que puedes sacar son 200 y lo máximo son 1100. Mínimo aprobatorio, 600 puntos, ¿no? Eso es en general. Por supuesto, cada sección debe tener, por supuesto, su parte de, calificación, ¿no? O sea, lo tienes dividido por secciones. Ahorita vamos a ver cuáles son esos módulos, cuáles son esos grandes temas en los que está dividido el examen, pero a grandes rasgos es eso, ¿no? Son 4 horas 18 minutos, escala de 200 a 1100 puntos y un mínimo de 600 puntos para aprobar. Entonces, esas es a grandes rasgos las características del examen, ¿no? Entonces, en cuanto a su duración. Ahora, ¿cómo es el proceso de certificación? El proceso de certificación se lleva a cabo por un intercambio de correos, ¿no? Por ahora la MIF todavía no me ha tocado, al menos, esperemos que ya lo haga pronto, que tenga pues un sistema en donde tú entras, revisas el calendario, cargas tus documentos, ¿no? Eso, donde ya esté todo ahí, pues por desgracia no, todo te lo envían por correo, ¿no? Es un intercambio de correos, ¿no? Por supuesto que a quienes se certifican con nosotros, a quienes se preparan con nosotros, perdón, para esa certificación, pues a ellos los ayudamos en este intercambio de correos, ¿no? Que puede ser a veces un poquito engorroso, ¿no? Porque te dan a veces la referencia de una persona, luego la referencia de otra y se puede volver ahí un poco engorroso hacer este proceso, ¿no? Pero básicamente lo primero que hay que hacer es pagar y presentar el curso de ética y sanas prácticas del mercado de valores, que ese es de cajón. No te puedes librar de este curso de ética y sanas prácticas del mercado de valores. Se lo tienes que pagar y lo tienes que presentar ante la MIF, ¿no? Puedes hacerlo presencial y en línea, todo el mundo lo hace en línea, realmente no me ha tocado a nadie que vaya a la MIF a hacerlo presencial, pero bueno, es así como lo tienen. Ricardo, tienes una pregunta, adelante. Muchas gracias, mi estimado. Oye, una duda. En caso de que yo ya haya presentado el curso de ética, ¿es necesario volverlo a presentar? Creo que ya tengo hasta la matrícula de esa. No, revisa porque, según yo, eso tiene una validez de 6 meses si no te has certificado. En 6 meses puedes tener un intento de examen y 3 extraordinarios, pero en el lapso de 6 meses. Me parece que después de los 6 meses tienes que volver a empezar todo. Revisa por ahí las fechas, ¿no? Si quieres te lo voy a confirmar bien, voy a quedarme con esa duda que tienes, pero me parece que si es dentro de los 6 meses no hay problema, eso todavía es vigente, pero si ya pasaron 6 meses, ya no. Entonces déjame, me voy a quedar aquí con esta. Muchas gracias. No por nada, Ricardo. Gracias a ti por preguntar, eso siempre enriquece, ¿no? Entonces, y también, si alguno tiene cualquier duda, levante la mano y me va a sonar ese ting y yo le cedo la palabra inmediatamente. Entonces, bueno, después de hacer ese curso, ¿no? Presentarlo, pagarlo, tenerlo ya todo bien registradito, ya pasarlo, hacemos la calendarización del examen. ¿Qué es eso? Pues te envían las fechas disponibles y tú dices, pues mira, para mí está bien presentarlo tal fecha. Y bueno, ya en ese intercambio ya tú confirmas. ¿Qué haces? Pagas los servicios, pagas el examen, vamos a ver cuánto se paga. Y ya una vez que pagas los servicios, cargas la documentación o entregas, por supuesto, como ya comentamos, tu historial crediticio, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa? Tienes ahí el dictamen de la documentación, ¿no? Y ¿qué es el dictamen de la documentación? Que mira, todos tus documentos están en orden, ¿no? Básicamente siempre el que hay que revisar mejor es el historial, ¿no? El buró de crédito ahí nos puede meter en problemas ante este dictamen y bueno, ya tu dictamen debe ser satisfactorio, aprobado. Ya todos tus documentos son correctos, ya puedes ahora sí presentar el examen. Lo que hacen es confirmarte la fecha de examen. Ya te confirman y ya lo puedes presentar, ¿no? Muy importante aquí. Ahora,
En este sentido, ¿qué es como tal? ¿Cuáles son los requisitos de este examen de certificación? Básicamente, los requisitos de examen de certificación no son muchos. Realmente, muchos dicen, oye, pero es que no tengo licenciatura. ¿Es necesario tener licenciatura para el examen de certificación? La verdad es que no. No hay nada dentro del reglamento de la MII. Eso es algo que, oye, pero ¿cómo puede ser que no haya nada? Bueno, queremos que esta certificación le sirva a alguien que quiere proyectar su carrera en las inversiones. Una licenciatura sí te dice que tienes ciertos conocimientos, pero vamos, no es garantía de nada. ¿Cuáles? Básicamente los requisitos, se los voy a leer muy rápidamente. Es una identificación oficial, normalmente el INE o el pasaporte, su CURP, ¿no? O el RFC, cualquiera de los dos, normalmente es CURP y RFC, te piden los dos. Tu acta de nacimiento, original y copia, ¿no? Si eres extranjero, tu FM3. El comprobante de estudios y copia del último grado escolar o título profesional. Esto es bien importante porque dice así tal cual. No dice en ningún momento tu título profesional, no. Copia de un certificado de tu último grado de estudios o título profesional. Entonces, en este sentido, no hay nada que estrictamente prohíba a alguien que no ha terminado la licenciatura a certificarse. Eso es algo muy importante, ¿no? Nada más quiero ahí dejarlo muy claro, ¿no? Entonces, ahora, la fotografía es tamaño pasaporte, cada color con fondo blanco, ropa normal, ropa formal, es básicamente una foto, salas guapo, guapa. Los requisitos académicos y normativos, hacer el curso de ética, ya hemos dicho, historial crediticio y pagar los derechos, básicamente, ¿no? Esos son más requisitos. Entonces, realmente son fáciles los requisitos, si los quieres ver así. O sea, no te la complican tanto para certificarte. Antes de la pandemia, yo recuerdo muy bien que no podías certificarte si no estabas respaldado por una institución financiera, antes de la pandemia. No, pero ya en la pandemia se dieron cuenta que ya como que estaban bajando los ingresos por la certificación y la MIF dijo, vamos a abrir la puerta que se certifiquen los independientes. Y ahí todo mejoró, ¿no? Porque a todos les interesaba hacer la MIF, pero pues no tenían el respaldo de la institución, ojo, no necesariamente una institución financiera. Si tú estabas estudiando una maestría en finanzas y tu institución tenía un convenio con la MIF, podías efectivamente certificarte, ¿no? Y son unas cosas muy interesantes porque si tú estabas respaldado por la institución, tu certificado dura 3 años. 3 años es la vigencia de tu certificación. Pero si tú no estás respaldado, es año y medio. Pero como tienes que certificarte alrededor entre 4 y 6 meses de anticipación antes de que se te venza, realmente es cada año, ¿no? Si eres independiente, prácticamente tienes que recertificarte cada año. La certificación, no se preocupen, ya es mucho más práctica. Una vez que tienes la certificación, ya conservarla es mucho más sencillo, ¿no? No es la misma cantidad de información que tienes que retener cuando ya nada más te estás recertificando. No se los digo por experiencia, yo he tenido el gusto también de ayudar a recertificarse a varios de los certificados, y todos coinciden en que, oye, esto la verdad yo creí que iba a ser mucho peor, pero ya, lo peor ya pasó al certificarme. Yo mantener la certificación es ya mucho más sencillo, ¿no? Para que estén un poquito más tranquilos en ese sentido y es mucho más práctico, menos teórico, ya es mucho más de análisis y son cosas que seguramente ya vas a ver en tu desempeño como asesor en estrategias de inversión. Entonces ya lo vas a tener todo mucho más fresco, mucho más a la mano. Entonces ya no es tan complicado. Entonces, bueno. Básicamente es esto en el proceso de certificación. Y ahora sí, aquí está el esqueleto del examen de certificación. Como ven, son 9 grandes módulos divididos en subtemas, ¿no? Esta es una aproximación, lo que ven aquí en la columna de preguntas y el peso es una aproximación, como les decía, no necesariamente son las 210, pero más o menos el peso se puede repartir así, ¿no? Entonces ahora, aquí quiero nada más poner su atención en la columna que dice candado. Esa materia, ese módulo que dice candado, significa que este se aprueba sí o sí, ¿no? Entonces ahora tenemos 2 formas en que se puede reprobar el examen. Lo repruebas porque no acreditaste uno de los candados o lo repruebas porque tu promedio global no es aprobatorio. Cualquiera de estas dos, ¿no? Entonces, yo he visto, yo lo he escuchado también de muchos influencers de las inversiones que dicen que se dedican a esto también, ¿no? Creo que lo hacen con buena intención, pero creo que para quien no está en esto de las inversiones, esto es un consejo bastante peligroso, porque dicen, tú enfócate en los candados, lo demás casi es por lógica.
por lógica puede ser para alguien como ellos, que están en las inversiones, están metidos en esto, todo es su pan de cada día. Puede ser que sí, para ellos esto sea muy sencillo, todo lo demás sea muy sencillo. Y en ese caso yo creo que el consejo es válido. El problema es que ese consejo yo lo he escuchado muy generalizado, ¿no? Y eso es lo que hace que la tasa de reprobación crezca. ¿No? Muchos van a este examen confiados, ¿no? En que pues no hay problema, si yo me estudio esto, ¿cuántos candados son? Bueno, ética, mercado de capitales, títulos de deuda y derivados financieros y riesgos. Como ven aquí, son exactamente 4 candados, 4 temas. Suena muy sencillo, pero vean nada más los demás. Servicios de inversión es mucha teoría. Servicios de inversión es mucha teoría porque es la base. Servicios de inversión es la base de lo que tienes que entender de tú estando como asesor en estrategias de inversión. Servicios de inversión te habla de que tienes que tener siempre un perfil del cliente, de que tienes que respetar un perfil del cliente. Te dice cómo evaluar ese perfil de cliente, ¿no? Eso, si no estás en eso todos los días, no tienes idea. No tienes idea. Marco normativo, las leyes, ley de mercado de valores, ley de fondos de inversión, son los más importantes que se ven ahí, pero finalmente es algo que es importante entender y saber, ¿no? La ley del mercado de valores implica saberte qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido y cuáles son las penas por hacer algo que no está permitido. Entonces, tampoco es algo que te encuentres en tu día a día, ¿no? Matemáticas financieras y portafolios de inversión es pura y dura matemática, son problemas, ¿no? En donde te van a pedir valores presentes, valores futuros, conversiones de tasas, ¿no? Tasas equivalentes, te van a pedir, y también en portafolios de inversión te van a pedir el rendimiento esperado de un portafolio, ¿no? El riesgo de un portafolio. Entonces, son cosas que si no lo tienes en el día a día, es muy difícil que tú sepas cómo hacer todo eso, ¿no? Entonces, esto para quienes están saliendo de carreras de financieras o afines, esto puede ser la parte sencilla, ¿no? Porque han tenido matemáticas financieras y portafolios de inversión durante toda su carrera. Para ese perfil, quizás esta parte pueda facilitarse, pero para otro perfil no. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Entonces, bueno, y vean cuál es otro honor, fondos de inversión. Fondos de inversión, que es la ley de fondos de inversión. Aquí se revisa de pe a pa la ley de fondos de inversión, cuál es la diferencia entre un fondo de inversión y cualquier otro instrumento, ¿no? Esto es una cosa completamente distinta. Un fondo de inversión no es en sí un instrumento, es como una entidad, ¿no? Es como una empresa, nada más que tiene características muy específicas. Entonces, oye, si yo no entiendo eso, pues, ¿cómo podría yo esperar pasar este examen si ya cuántos tenemos aquí? No hay que ser un genio para saber que si yo paso todos los candados y repruebo 2 o 3 que no son candados, no voy a pasar, ¿no? Entonces, es muy importante. Otro que no es, pero que es también muy importante, que no es candado, pero es muy importante, es análisis económico, financiero y técnico. Eso es básico, fundamental. Conocer, saber, poder hacer un análisis financiero, poder revisar cuál es, leer un estado de resultados, leer un balance general, entender las razones financieras, ¿no? En el análisis económico, entender la ley de oferta y la demanda, sus interacciones entre ellas con el precio. Y análisis técnico, ¿no? Revisar las grafiquitas, ¿no? Lo dicen también análisis chartista, o sea, que es revisar un gráfico y ver qué figura se forma y esto me indica qué es el rompimiento, una tendencia al alza, es el rompimiento, una tendencia a la baja, es una forma de continuación, o sea, ¿qué es, no? Entonces, todo eso se puede complicar si no tienes la guía adecuada. Entonces, mucho cuidado con quienes les aconsejan solamente estudiar los candados. Es muy probable que si no están metidos en las inversiones, estudiar los candados, perdón, no sea suficiente, ¿no? Entonces, mucho ojo aquí. Entonces, bueno, ese es básicamente a muy grandes rasgos la estructura del examen. Estos son todos los grandes temas, ¿no? Entonces, bueno, ahora quiero pasar a lo que tiene que decir qué tan difícil está este examen de certificación, ¿no? Entonces, ahorita, al rato, el señor Alfredo Insunza podría decirnos qué tan difícil está esto, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que nos dejó en su colaboración con nosotros el señor Sergio Félix. Sergio Félix nos habló justamente de esto, en por qué es lo difícil, ¿no? Recuerdo que yo se lo pregunté y decíamos justamente, ¿no? ¿Qué es eso que hace? ¿Por qué lo dijo literalmente? Este examen está hecho para que lo repruebes, ¿no? Ahorita lo van a escuchar, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención. Este examen está hecho para que lo repruebes, ¿no? Y alguien con su experiencia, que lo hizo hace muy poquito, cuando te dice eso, la verdad sí te asusta un poquito, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo, ¿no? Y si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, pónganla en el chat. Yo ahí voy leyendo. Si no se escucha, me ponen manita abajo. Si se escucha, manita arriba, por favor. La FIP son 4 horas, estás en Ciudad de México en la Bolsa de Valores.
Pues ahí estando allá escuchas suspiros, escuchas llantos, escuchas muchas cosas, tú te empiezas a desesperar. Es un examen que psicológicamente es difícil y tienes que ir bien preparado. Yo siempre digo, la primera respuesta que seleccionas por lo general es la correcta. Si te empiezas a hacer bolas, tu mente te va a confundir, porque traes toneladas de información en tu cabeza y no necesariamente pues, llegas desvelado, llegas, o sea, hay muchas cosas, hay que trabajar la parte mental también. Me reí en la mañana porque estaban platicando en la oficina de que, oye, ¿qué es un reporte? ¿Qué es un reporte? Un reporte, por si no tiene idea, es como si un cliente tiene dinero de sobra al final del día, pues ponlo en reporto que te genere un rendimiento y al día siguiente, o sea, es una inversión a un día. Pues. ¿Qué es un reporto? Y empezó el más técnico de la oficina a dar su explicación y todo, ¿no? Pero se equivocó, confundió como reportado y reportador. Los confundió, es como decir prestamista y prestatario, pues. Confundió eso. Yo le dije, no, reportador tiene la R de rico al final, entonces es el que tiene el dinero, es el que va a invertir. Se me quedó viendo así como que la R de rico, ¿qué es eso? Le dije, casi me lo enseñaron en el AMIP y no se me olvida, pues. Entonces, esos detallitos cuando estás haciendo el examen sí te hacen la diferencia, porque no te van a preguntar qué es un reporte. Te van a poner una situación que te va a enredar, pero al final te vas a acordar que si es reportador con la R de rico es el que tiene la lana y no saber más. Ahí es donde vale mucho la pena pagar este tipo de asesorías personalizadas. Es en sí, o como tú ves la trampa del examen, porque comentabas un poco de que, y te cito a ti porque no estamos grabando, que es un examen que está hecho para que lo repruebes. Entonces, ¿qué te hace pensar un poco eso? ¿O qué es en qué piensas cuando dices esto? Sí, mencionaba que es un examen que está hecho para reprobarte porque realmente no está. Sí mide tu capacidad técnica, pero mide también otras capacidades que van implícitas. O sea, yo platicaba, tiene preguntas, cuando estaba haciendo el examen de pronto había preguntas que la respuesta era incorrecta, las cuatro, pues, o sea, que la calculadora no te daba la respuesta correcta. No sé si era error de la calculadora o error del examen, ni uno de los dos me sorprendía más, o sea, se me haría más natural que fuera error del examen. Tenía preguntas con respuestas repetidas en las cuales pues, casualmente era la respuesta correcta. Entonces, aunque tú llegaste al resultado, no necesariamente te va a salir bien, porque a lo mejor seleccionas la otra y va listo. Preguntas repetidas. Entonces, esto por un lado. Estos son como fallas. Con preguntas repetidas, ¿te refieres a exactamente a la misma pregunta o la misma pregunta parafraseada de otra manera? No, la misma pregunta, las mismas palabras, mismo todo. Me tocó un caso en el módulo de deuda. Estos son como errores que a lo mejor se le van a la asociación. Pero por otro lado, el examen en sí, yo digo que está hecho para reprobarte porque la forma en que te presenta las preguntas, sobre todo las que son no numéricas, sino como ética reprueba mucha gente porque si bien tú te puedes machetear todos los días qué es la ética, qué es la moral, qué es todo eso, al final no te va a preguntar así, te va a poner un ejemplo y, o sea, va a haber una palabra o una idea que te va a dar la respuesta. Tú tienes que memorizarte esa idea. Con el ejemplo de reportador con R de rico, pero así es todo el examen. Y el que no se aprende esos detallitos está en desventaja completamente. ¿Tú consideras que existe como tal alguno de los candados o alguno de los módulos de este examen que sea más difícil que otro? Sí, la mayoría de personas lo reprueban por el módulo de derivados, que son cosas que yo hasta la fecha no he visto un derivado en la práctica, no he operado ninguno, pero sí es bueno entenderlos porque o sea, entender eso es entender muchas cosas más. Ese módulo como es tan abstracto y no es tan común, o sea, a lo mejor quien va a hacer el examen ya alguna vez invirtió en la bolsa de valores, bueno, ya entiende algo de capitales, que es otro módulo candado. Alguna vez invirtió en CETES, en NU o en algo así, bueno, ya entiende mercado de dinero, de deuda, ya palomeó otro. Ética, pues va implícito, o sea, todos sabemos lo que es la ética, pero derivados nunca te lo vas a topar en tu día a día. Entonces yo creo que ese es el que más suele reprobar a las personas.
¿de qué tipo de pregunta dijiste esta está más complicada? Yo creo que la más difícil, las exceptos son difíciles porque aparte te las barajean súper complicado, pero yo creo que el que más complicado se me hizo, hablando de las materias candados, son el mercado de deuda. Hay una lista como de 10 instrumentos de inversión que hay, entre ellos los CETES, imagino que los deben de conocer, pero hay otros tantos, ¿no? Entonces, el tema es que en el examen no te vienen como CETES, te van a preguntar, oye, ¿cuál es el instrumento de inversión que no paga, que es cupón cero y cotiza descuento? Entonces, en tu cabeza tienes una matriz, una tabla, donde tienes los 10 productos con sus 6 características cada una. Oye, ¿cuál paga cupón? ¿Cuál paga rendimientos cada 182 días? Pero es a largo plazo. O sea, esa matriz es complicada. Yo siento que mucha gente reprueba en eso. Sergio, te agradezco muchísimo por tu tiempo y bienvenido aquí cuando quieras. Hasta luego. Sale, bueno, pues un gusto a todos. Espero les sirva de algo la experiencia que compartí. Anímense a hacer el AMIP. Les va a abrir muchas puertas en el campo laboral y sobre todo van a aspirar a cosas muy diferentes que si no lo tuvieran. Entonces, pues un gusto a todos y la mejor de los éxitos. Excelente. Bueno, esa fue la aportación que nos dio Sergio, muy ilustrativa. Siempre es bueno tener ahí el pitazo de quien ya viene de allá, ¿no? Entonces, y finalmente, haciendo un poco énfasis en esta parte, voy a nada más volverles a compartir ya el registro de la sesión 2, ya lo voy a poner en el chat, ¿no? O sea, le quiere irse registrando para bloquear, como les decía, el segundo beneficio. El segundo beneficio es su examen de diagnóstico gratuito, ¿no? Ese es ya para los asistentes a esta sesión lo tienen perfectamente asegurado. Bueno, ahora, ¿cuáles son los principales retos o problemas de quién quiere certificarse? Es algo bien importante, ¿no? Haciendo un poco aquí alarde, no nada más, pasando a lo mejor un poco de lo que es el temario y los temas, ¿no? Que ya ahondó mucho en ello Sergio y que me parece muy enriquecedor, sino también en ver cuál es justamente aquello que más se complica. El temario, por el plan de estudios y los temas, es uno, pero también es el tiempo. Entre trabajo, estudios, vida personal, a lo mejor yo estoy estudiando una maestría, estoy estudiando otra cosa, además me quiero certificar, el tiempo no sobra. Entonces, ese sin duda es una dificultad importante, un reto importante. El dinero, el costo, o sea, voy a gastar en esta certificación y esto me va a rendir, voy a tener un retorno de esta inversión o no lo voy a tener. O sea, eso finalmente también es un reto importante, ¿no? Tener si tengo yo el dinero para certificarme, ¿no? Entonces, la otra es el acompañamiento, ¿no? Voy a tener soporte y asesoría durante ese proceso, o sea, yo necesito ese soporte y asesoría. Si no lo necesito porque yo soy un autodidacta nato, pues adelante, pero si lo necesito, es sin duda un reto, un problema. Reprobar, ese es el reto por antonomasia. Pues si reprobé, pues perdí mi tiempo y perdí mi dinero, ¿no? Entonces, y la garantía. Esto tiene una garantía. Si yo reviso, si yo hago este plan de capacitación que me está ofreciendo tal empresa, tal institución, me van a devolver algo si yo no me certifico, ¿no? Entonces, satisfacción y resultados o reembolso es algo que es importante siempre tener en un curso, ¿no? Y es algo que yo les recomiendo buscar, ¿no? Entonces, finalmente, ya quizás en menor medida, pero son importantes también el material. Si ese curso, ese material de estudio tiene ejemplos prácticos y hay simuladores de examen, eso es muy importante porque te tienes que poner en situación. Los cambios, es decir, finalmente hay actualizaciones. La ley del mercado de valores se actualiza cada cierto tiempo. El año pasado el títulos de deuda tuvo cambios muy importantes, ¿no? Y pues todo eso se tiene que actualizar y todo eso va a venir seguramente del examen. Entonces esos cambios y tener bien actualizado ese temario y lo que vas a revisar es importantísimo, ¿no? Y pues lo último quizás la empleabilidad, ¿no? Si ya con mi certificación en la mano voy a poder emplearme más. Entonces esos son los principales retos o problemas que tenemos de estos. Y yo quisiera que me pongas, no necesariamente aquí, te voy a compartir aquí una liga de Menti, ¿no? Donde vamos a poder ver bien cuál es el principal problema. De los problemas, en una palabra, que vimos, ¿cuál sería su principal problema? Les voy a poner aquí la presentación. Ustedes pueden conectarse, ojalá puedan hacerlo, pues se va a ver muy padre. Ojalá puedan conectarse al Menti. Les voy a poner aquí la liga
básicamente es una presentación. Tiene un código QR, si lo quieren hacer con el celular, permítanme aquí mostrarles. Y se va a ver muy padre porque es un como rompecabezas de palabras, ¿no? Entonces, déjenme ver así, espero que se vea. Y les voy a copiar también el link en el chat. Ya les copié también, como les decía, el registro. Entonces, aquí la pregunta es problemas y retos, ¿no? De estos problemas y retos, para certificarte, ¿cuál es para ti el más importante? En una palabra, ¿no? Ahí los tenemos, ahí tenemos las palabras. Entonces, por favor, pongan la palabra todo en minúsculas para que se vea igual, porque si ponen en mayúsculas una y en minúsculas otra, todo pónganlo en minúsculas, por favor. Y díganme aquí cuáles esos problemas y retos, ¿no? Y por favor, pónganme en el chat si ya contestaron, ya para tener ahí sus respuestas, ¿no? Entre temario, tiempo, dinero, ¿cuál es de nuestro grupo? ¿Cuál es el problema o reto que identifican como el principal, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahí está, ¿no? La reprobación y el tiempo, ¿no? Entonces, y mira, no diga otro, no puso tiempo y acomodamiento, pero nada más una, no hagan trampa, pero bueno, está bien. Tenemos ahí la cuestión del tiempo y reprobar, que fue la que salió más grande, ¿no? Entonces, en efecto, el tiempo es escaso, ¿no? Y reprobar es sin duda uno de los retos más grandes, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora, con todo lo que sabemos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la tasa de reprobación? Cuando digo tasa de reprobación, me refiero, por supuesto, a un número entre 0 y 100, ¿no? Entonces, un número entre 0 y 100, de que ustedes digan, de 100 personas que hacen el examen, ¿cuántas lo reprueban? ¿No? ¿Cuántas lo aprueban? Eso es importante. ¿Cuántas lo reprueban? ¿No? Entonces, aquí, para que sea más sencillo, lo voy a poner también en el Menti. No me lo pongan, por favor, todavía en el chat. Pónganme esos datos que tienen, pónganmelos en el Menti. Es exactamente el mismo, ¿no? Es exactamente el mismo Menti. Les puse ya aquí la liga. Es el mismo porque ya nada más se refresca. Si ustedes le dan ahí a donde lo contestaron, le dan refrescar, les va a cargar ahí. Entonces, para que me digan ahí justamente su porcentaje, porque vamos a ver una grafiquita, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde según ustedes está? Y esa grafiquita se va a ver mucho más útil. Y ahí, eso mismo que me contestaron en el chat, por favor, contéstenmelo ahí en el Menti. Voy a poner ahí la presentación del Menti otra vez. Ya sus respuestas están aquí. Vamos a ver como por dónde están los tiros. Miren, está prácticamente parejo, por ahí alrededor del 30, más arriba del 60 y más arriba alrededor del 80, ¿no? Por ahí andan las respuestas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es realmente la respuesta correcta? La respuesta correcta es 65%. Entonces, miren, estaban más o menos por ahí. El 65% de las personas que presentan el examen de certificación, en promedio, lo reprueban, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Y cuál es justamente esa tasa de reprobación del primer intento y por qué es tan grande, ¿no? Básicamente, y lo que tenemos nosotros, de lo que tenemos que ser muy conscientes, es justamente de que el examen tiene mucho rigor técnico. Eso es importante, ¿no? Y también quienes lo hacen subestiman la complejidad, ¿no? Tanto de matemáticas como de ética, ¿no? Finalmente ahí nos lo dijo Sergio, ¿no? Ética ahí, ojo ahí con ética, ¿no? Ojo con títulos de deuda, ¿no? Entonces, ahí en este sentido, que reprueben 65 es importante. Ahora, ¿cuál es el riesgo de aprobación por tema? Estadísticamente es lo que nos dijo, sin ver estudios, lo que él dice es muy semejante, ¿no? El más alto de reprobación es derivados financieros. De ahí ética y normatividad, de ahí mercado de capitales y de ahí títulos de deuda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque derivados, como decía, pues esto es algo que no te encuentras en la calle, ¿no? Es conceptualmente muy abstracto, ¿no? Ética y normatividad, ¿por qué? Porque hay preguntas capciosas y situacionales. El mercado de capitales, porque tienes que saber análisis fundamental y análisis técnico. Y los títulos de deuda por las matemáticas financieras que tienen los títulos de deuda, ¿no? Curvas, duración, convexidad, o sea, vamos, tiene su dificultad. Entonces, por tema, primero derivados, después ética y normatividad, después mercado de capitales y después títulos de deuda, ¿no? Entonces, curiosamente, es en ese orden, ¿no? Entonces, bueno, y ahí hay candaditos, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, el riesgo de aprobación por candidato, dependiendo de dónde viene, ¿no?
¿no? Este es un estudio muy importante que hizo el Instituto Tecnológico de Sonora. Miren qué interesante, ¿no? El Instituto Tecnológico de Sonora hizo esta investigación al respecto de de dónde venían quienes reprobaban, ¿no? ¿Qué tipo de preparación habían tenido? ¿No? Tenemos aquí el grupo de élite de alto rendimiento, tiene una tasa de reprobación voy a enfocarme en la tasa de reprobación. Por supuesto, la tasa de aprobación es el complemento al 100%, es la tasa de reprobación del 0 al 5%, es el grupo de élite, ¿no? Los estudiantes con taller universitario, es decir, uno puede pensar en una clase tipo universidad. Entran un montón de personas, el profe da la clase, reparte material y hágase pelotas, ¿no? Y esto tiene una tasa de reprobación muy cercana al 30%. Mira nada más. Los candidatos corporativos, que me parece impresionante, o sea, los que ya están trabajando y que envían a hacer el examen, porque su puesto requiere una certificación, están entre el 15 y el 25% de reprobación. La verdad me parece muy alta para alguien porque las instituciones financieras pues deberían tener esto un poquito más controlado, ¿no? Del 15, vamos al 15%. Que de 100, 15 reproban, la verdad me parece alto, ¿no? Eso significa que por ahí hay algo puede ser también ahí un poco lo que decíamos ayer, de que están mandando también a quien quieren correr. No, lo están mandando a certificar y eso está aumentando la tasa, eso puede ser, ¿no? Y la población general, el autoestudio, lo que yo llamo los curiosos, pues son los que nos suben el promedio, ¿no? Porque su tasa de reprobación está entre 40 y 50%. Entonces, es justamente ese detalle que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ahora, no es por presumir, la última vez que yo calculé nuestra tasa de reprobación para nuestros candidatos de certificación estaba en el 2%, lo calculé en junio. Entonces, el 2% de certificación, que por supuesto que es un gran orgullo para nosotros. Entonces, nosotros aquí en Certi tenemos el orgullo de estar ahí, en ese grupo élite de alto rendimiento, ¿no? Que tenemos esa tasa de reprobación por debajo del 5% y esperamos conservarla así, ¿no? Entonces, este es un poco, entonces, el panorama general, dependiendo de qué tipo de preparación tuviste, cuál es tu tasa de reprobación, que me parece un análisis muy interesante que hizo el Instituto Tecnológico de Sonora. Ahora sí, ¿cuál es el sablazo de la MIF, ¿no? En pesos, todo está en pesos mexicanos, ¿no? Aquí ya incluye el IVA. Curiosamente, la MIF da sus precios sin IVA, algo que no entiendo muy bien, pero todos nos lo va a cobrar, ¿no? Entonces, un poco a la gringa, ¿no? Te dicen el precio sin taxes, ¿no? ¿Qué es esto? De todos nos lo vas a cobrar, dame ya el precio que va a pagar. Pero bueno, el curso de ética, si lo haces en Ciudad de México, presencial o en línea, está en 1,276. Si lo haces en otros estados, ¿qué significa en otros estados? Bueno, pues que hay una sede y ves fechas. Oye, pues, ¿cuándo va a ser la próxima fecha de examen por aquí en mi estado o cerca de acá, por la región? No sé, yo vivo en sureste, yo vivo en noroeste, yo vivo en noreste, yo vivo en la región del Bajío. ¿Cuándo va a venir para acá? Y pues ya ahí te dicen, pues tal día, tal es la sede y nos faltan para cubrir el cupo 3 candidatos. Así que si te vas a registrar, regístrate. Eso es básicamente cuando dice otros estados, ¿no? Se busca una sede y allá van los candidatos, ¿no? La otra, entonces, ya vamos a ver la cuenta, otros estados en línea, miren, es lo mismo que de Ciudad de México, 1,276, ¿no? Tenemos ahí 1,276 y después tenemos el examen de certificación, ¿no? El examen de certificación como tal ya iba incluido presencial en la Ciudad de México, es de 7,076 pesos, ya iba incluido. Estos son los precios, cada 1 de febrero cambian los precios, la AMIF. Entonces, a 1 de febrero de 2026 son 7,076 de hacerlo en la Ciudad de México. En otros estados, con esta modalidad que te digo, pues son 8,033 presencial y en línea 9,686, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a quienes no están en la Ciudad de México, ¿no? Yo les recomiendo que lo hagan presencial allá, ¿no? ¿Por qué? Porque el internet no tiene palabra. Y a la MIF no le interesa que tengas una mala conexión a internet, ¿no? Punto. Son más de 220 preguntas. Pon ahí 225, ponle ahí un promedio. Si por tu conexión a internet pasar de una pregunta a otra te lleva un segundo más, son 225 segundos más que te va a llevar que te va a quitar tu examen nada más porque lo presentaste en línea y esa conexión tuvo ese problema. Ya ni decirte si pierdes la conexión, ¿no? Entonces, ya ni decirte, ¿no? Ya es la pesadilla que le puede ocurrir a cualquiera, que el día que vas a hacer el examen de certificación, se te va el internet, ¿no? Y no le interesa a la MIF nada de eso. Dicen, oye, pues no lo terminaste, mira, qué pena, estás reprobado, no lo certificaste, bueno, ya. Y ahí ven si lo haces completo o lo haces el extraordinario, ¿no? Entonces, que justamente son los 2 extraordinarios que les decía. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces, bueno, yo les diría a quienes no están en la Ciudad de México,
que podrían trasladarse para allá, incluso si están en Mérida, pues vean la diferencia, es un boletito de ida, es un boletito de avión de ida, ¿no? Y pues ya estar allá, o sea, de verdad hacer este examen de certificación es de las pocas ocasiones, pretextos para visitar la Bolsa Mexicana de Valores, para estar ahí dentro del edificio, ¿no? Para conocerlo desde adentro, ¿no? Entonces, salvo que vayas en un tour ahí organizado por muchas instituciones que lo hacen, pues no tienes esa oportunidad todos los días, ¿no? Y además, pues estás ya ahí en Paseo de la Reforma. Yo, ¿qué voy a decir? Sí, yo soy chilango, yo soy de la Ciudad de México. ¿Qué voy a decir yo? Reforma es de las calles más hermosas que tenemos, ya no en México, sino en el mundo, ¿no? Es precioso Reforma, ¿no? Tienes además por ahí el castillo, el palacio, el zoológico de Chapultepec, perdón, el castillo, el bosque y el zoológico, perdón, lo dije mal, de Chapultepec. Madre, está por ahí, tienes ahí a bocajarro el Museo de Antropología, tienes el Auditorio Nacional. Oye, pues date una vuelta por la Ciudad de México, date una vuelta, no, de verdad, vale la pena, estás ahí, tienes una experiencia bonita de turismo, ¿no? Y además, pues oye, vas a certificarte, ¿no? Entonces, importante ahí, ese es mi consejo, por supuesto, cada quien va a hacer lo que quiera al momento de la certificación y si lo hacen con nosotros, pues nosotros vamos a apoyarlos, sea la decisión que tomen, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ya, sin más preámbulo, voy a cederle la palabra a nuestro invitado con esta pregunta. ¿Qué ventaja nos da saber de geopolítica para tomar buenas decisiones financieras? Y en lo que él piensa su respuesta, ¿no? Que seguro ya la tiene, porque la tiene perfectamente, voy a leerles una pequeña semblanza de José Alfredo Insunza. Ahí está, Alfredo Insunza. Ahorita les voy a pasar su Substack, ¿eh? Los análisis preciosos, los voy a poner ahí en el grupo, el Substack de José Alfredo, para que si quieren por ahí leer un buen análisis económico, geopolítico, financiero, ahí está. Ese es su lugar, no busquen más. Bueno, Alfredo Insunza es licenciado en Administración Financiera por la Universidad TecMilenio y maestrante en Gestión y Política Pública por la Universidad Autónoma de Occidente. Se ha desempeñado como consultor financiero, asesor en temas político-electorales y docente universitario en la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad TecMilenio. Escribe sobre geopolítica, economía, finanzas y políticas públicas con el propósito de ofrecer análisis críticos sobre los desafíos que configuran el entorno nacional e internacional y su impacto en la realidad económica. Entonces, sin más preámbulo, quiero que le den un caluroso aplauso virtual a nuestro invitado de hoy, José Alfredo Insunza. Muchas gracias por estar aquí, señor. Aquí aplauso. Yo sí lo voy a aplaudir aquí. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Y pues, el escenario es suyo, señor. Con esta pregunta que le acabo de poner aquí. Adelante. Vale, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues agradezco primero que nada la invitación a esta charla informativa a quien fue mi profesor en la universidad, quien es nuestro host el día de hoy, nuestro nuestro anfitrión el día de hoy en esta reunión, que es el profesor Giovanni Fernández, quien me brindó mucho apoyo en materia de conocimiento y me brindó ciertas herramientas cuando yo estaba cursando pues la universidad, ¿no? Y primero que nada, retomando el tema un poco de la MIP, antes de responder a la relación de la geopolítica con las finanzas bursátiles en este caso, sobre todo en finanzas, para quienes no lo tengan un poco claro, aparte de los cálculos, que estén las cantidades correctas, es más que nada que las cosas que uno dice o a las conclusiones que uno llega haga sentido, sobre todo, ¿no? Es lo principal y lo esencial. Por eso ahorita me acordé de esta situación derivado de que el profesor Giovanni comentó en la sección de los candados que sí es obviamente obligatorio pasar dichas secciones, como los títulos de deuda, derivados, mercado de capitales, etcétera, pero también el análisis económico es una parte importante, que es lo que comentaba el profesor, ¿no? ¿Derivado de qué? De que en un futuro ya pudo obtener la certificación y pueda, una disculpa, que pusieron música aquí, ¿no? Es que ando en un restaurante aquí de Culiacán, Sinaloa, que se llama Panamá, ¿no? Pero retomando el tema, es
me quería referir, les decía, es que si ustedes están al frente de un cliente, ya después de haberse certificado exitosamente, ya fungiendo en funciones como asesores de inversiones independientes, asesores de inversiones en una empresa, obviamente tienen que saber explicar el porqué de las cosas y que le hagan sentido al cliente, ¿no? Porque yo me he topado con ciertas personas que sí tienen el cálculo bien y todo, pero en algunas situaciones dicen cosas que no tienen sentido para nada, ¿no? Entonces yo me quedo como que patinando un poco y pues ya empezamos a dialogar e intercambiar opiniones, ¿no? ¿Vale? Y ya pues llegamos a una conclusión en conjunto y hay una retroalimentación mutua, pero sobre todo para que estén preparadas y preparados para toda situación, ¿no? Yo les puse una situación, una problemática en que ustedes pueden aplicar, por ejemplo, el área de análisis económico ya fingiendo como asesores de inversiones independientes, ¿vale? Y también les recomiendo que dediquen o bloqueen cierta parte de su calendario de exclusivamente estudiar, ¿no? Métanse en el modo estudio totalmente. ¿Derivado de qué? Derivado de que es mucha información, como decía Sergio Félix en el video, ¿vale? Por lo cual también van a tender a querer confundirnos en el examen. Dijo Sergio que les han hecho para reprobar. Pues yo creo que depende de cada quien, ¿no? Depende de la preparación de cada quien y de las ganas y el esfuerzo que empeñe cada una y uno de ustedes, ¿vale? Ahora sí, gracias profesor por la presentación. Ahí pues en pantalla pues de mi Substack pueden encontrar columnas más que nada en temas geopolíticos, geoeconómicos, geofinancieros, en cuestiones de políticas públicas, cuestiones de política local, incluso. Derivado de que es una pasión que a mí me nació desde que cursaba la universidad, derivado de que varios docentes me empezaron a despertar esta curiosidad, ¿no? Y bueno, lo que les decía de que las cosas hagan sentido tiene que ver un poco con mi respuesta de, oigan, pues qué relación tiene la geopolítica con las finanzas. Voy a poner un ejemplo claro y actual que está pasando actualmente. Como bien saben ustedes, si han visto las noticias o en redes sociales siguen a diferentes medios periodísticos o medios de comunicación, publican información actual en materia financiera, materia política, materia económica, y una noticia relevante que está en boca de todos actualmente y ha estado desde febrero o incluso desde el año pasado a la fecha, es la situación que hay en Medio Oriente, ¿no? Es decir, pues las tensiones que hay entre algunos países de Medio Oriente y Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, pues el conflicto que empezó en febrero del presente año entre Estados Unidos, el bloque Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver esto con las finanzas? Pues vivimos en una economía globalizada, si queremos verlo así, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual, si alguna economía importante le empieza a ir mal, va a tener un efecto dominó en otras economías, ¿vale? Y retomando ya el tema así de Medio Oriente o respondiendo con un ejemplo al cuestionamiento que me hizo el profesor Giovanni, tenemos que una de las consecuencias del conflicto fue el cierre de un estrecho o de un famoso choke point, como se dice, ¿no? El estrecho de Hormuz, ¿vale? Que pues el estrecho de Hormuz circula el 20% del petróleo a nivel mundial y además de eso también circulan materiales o insumos, mejor dicho, en materia de agroquímicos, ¿no? Fertilizantes, etcétera. Por lo cual, por ahí también JP Morgan, que JP Morgan es una institución financiera con sede en Estados Unidos muy reconocida, ya de muchísimos años, advirtió que derivado del cierre del estrecho, derivado de las tensiones geopolíticas que hay actualmente entre algunos países, puede que haya una crisis alimentaria por la escasez de fertilizantes, ¿no? Ese pues es un estudio que les recomiendo leer, es muy interesante, derivado de que, oigan, pues qué tiene que ver el Medio Oriente, cómo me va a afectar a mí que estoy aquí en México, ¿no? Pues más que nada, el impacto principal que veríamos es un aumento en los precios del petróleo, ¿no? ¿Vale? ¿Derivado de qué? Simple razón o lógica económica, oye, pues está habiendo menos petróleo en circulación porque hay un cierre en un estrecho por donde pasa el 20% mundial del petróleo, pero tengo la misma demanda.
¿Qué quiere decir? Está la misma demanda, menor oferta, pues los precios, como el producto escasea, los precios tienden al alza, ¿vale? Y pues que hay un alza en los precios de los energéticos. ¿Qué quiere decir? Que algunas empresas van a tener que aumentar los costos logísticos, ¿vale? ¿Derivado de qué? De aumento de precios de la gasolina. Y las empresas, como toda buena empresa o buen capitalista, pues su fin es lucrar, ¿no? Generar utilidades porque es la razón de ser de una empresa, ¿vale? A menos que sea una asociación civil o que dediques a la caridad, ¿ok? Y obviamente ellos van a trasladar ese costo o ese aumento en los costos que se dio derivado de los precios del petróleo, el alza de los precios del petróleo al consumidor, ¿no? Claro está que lo vimos en meses pasados en la inflación de Estados Unidos. Ahí están los datos macroeconómicos, en donde hubo un alza en inflación leve actualmente, pero varios miembros del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ya han lanzado comentarios a favor de aumentar las tasas de interés, anticipándose a que las tensiones geopolíticas sigan vigentes y se extiendan todavía más, ¿no? Y se extiendan todavía más, yo creo que pues sí, todavía va a dar para más, derivado de que había una tregua entre Estados Unidos e Irán que finalizó el día de ayer, ¿vale? Y pues Donald Trump el fin de semana dio declaraciones de que el estrecho de Hormuz va a pasar a ser territorio estadounidense, ¿no? O va a pasar a ser controlado por Estados Unidos, porque como bien saben, el estrecho de Hormuz actualmente lo controla Irán. Y para que se den una idea, quienes no sepan dónde está localizado el estrecho de Hormuz, si vemos un mapa mundi, nos podemos ir a la región del Medio Oriente, por donde está el país de Arabia Saudita. Al sur de Arabia Saudita está países como Yemen, que en Yemen, entre Yemen y Somalia hay otro estrecho, que por ahí pues pasan mucha mercancía, no necesariamente de energética, del sector energético, sino más, ¿no? Derivado de que está cerca del canal de Suez, ¿vale? Está por el Mar Rojo. Y por ahí también andan presionando varios grupos terroristas los catálogos de Estados Unidos, como lo son los hutíes de Yemen, ¿no? ¿Vale? Porque los hutíes de Yemen están con Irán, ¿no? Como quien dice, de una manera general, ¿no? Hablando en términos generales, ¿vale? Y al lado de Yemen, al sur de Arabia Saudita, está un país que se llama Omán, ¿vale? Y Omán, entre Omán e Irán está el famoso estrecho de Hormuz, ¿ok? Y Omán ha fungido como un país intermediario en las negociaciones, pero desafortunadamente Donald Trump incluso ayer en la mañana lanzó declaraciones al respecto de que si Omán se interponía, también estaba el riesgo de que le cayeran unas bombitas por ahí, ¿no? Desafortunadamente. Y eso tensiona todavía más el ambiente geopolítico y crea algo llamado incertidumbre, ¿vale? ¿Qué quiere decir incertidumbre? Es decir, que yo no sé lo que va a pasar en un futuro. No sé si Donald Trump se va a despertar con cierto modo o si el canciller iraní va a dar ciertas declaraciones. Y pues la incertidumbre causa pánico en los mercados financieros naturalmente, ¿no? Por lo cual las y los inversionistas tienden a retirar los capitales o sus inversiones de capitales como lo son activos de alto riesgo y optan por otras alternativas de inversión como pueden ser activos refugio como por ejemplo el oro, ¿vale? Si ustedes ven el precio del oro, cómo evoluciona el precio del oro, se ve una alza significativa cuando recién empezó el conflicto aquí en Medio Oriente, allá en Medio Oriente, ¿no? Mejor dicho, ¿vale? No, Dios guarde este Medio Oriente, ahorita me cae un misil, una bomba, ¿no? Dios guarde, sinceramente. Pero con ese análisis y ese breve análisis y estos breves ejemplos, les puse unas situaciones en las cuales la geopolítica pues afecta a los mercados financieros, ¿no? Derivado de igual, pues también está la cuestión de no solo eventos geopolíticos, sino crisis sanitarias, como lo fue el coronavirus en el 2020, ¿no? Por ahí en marzo, a mediados, cuando se declaró formalmente un cierre o un lockdown por parte de Estados Unidos y que lo replicó la mayor parte del mundo, pues obviamente hubo pánico en los mercados financieros, los mercados bursátiles, que provocaron bajas incluso en un día de un 7% de un índice bursátil como lo es el Standard & Poor's 500. Ustedes dirán, oiga, pues es un 7%, sí, pero para que se den una idea, cuando este índice baja un 1 o 2% ya se encienden las alarmas. Ahora imagínense un 7%, que por ley en Estados Unidos, cuando el índice bursátil, el Standard & Poor's 500 o las bolsas, la bolsa de valores de Nueva York cae un 7%,
se implementan mecanismos de defensa, por lo cual paran toda operación de compra-venta de valores durante 15 minutos, si mal no recuerdo, ¿no? Y luego si vuelve a caer otra vez esa cantidad o cae más, la vuelven a parar, y luego si vuelve a caer un 20% en un solo día, paran operaciones hasta el día siguiente, ¿no? Esto pues para proteger más que nada a los mercados, ¿no? Porque los mercados financieros tienden al crecimiento en el largo plazo, eso lo podemos ver en la historia, ¿vale? A excepción de algunos casos, como lo es el caso curioso de Japón. Japón tiene un índice bursátil, el cual se llama Nikkei 225, pueden googlearlo, y van a ver en un gráfico histórico que alcanzó su peak a finales de los 80, ¿vale? Principios de los 90, pero derivado de una crisis inmobiliaria en Japón, todo se vino para abajo, y los primeros ministros que pasaron por el gobierno, pues implementaron medidas para poder incentivar la economía y volver a reactivar todo, ¿no? ¿Vale? Ese pues es un mero ejemplo que les pongo, ¿no? ¿Vale? Pero respondiendo a su cuestionamiento, profesor, yo lo veo así, y para que ustedes empiecen a iniciar también en la cuestión de análisis económico principalmente y se les facilite un poco más, les recomiendo estar informados e informados, ¿vale? Claramente se pueden informar en un periodo de 15 minutos al día, siguiendo a los principales medios periodísticos financieros, como pueden ser The Wall Street Journal, Financial Times, The Washington Post. Aquí en México está El Financiero y El Economista, son los más famosos en materia financiera geopolítica, y también no solo quedarse con una versión de los hechos, sino ver las dos caras de la moneda, ¿vale? Porque hay medios periodísticos que publican intereses de sus medios, ¿no? Y pues alguien está detrás de los medios, ¿no? Que publican lo que quieren, ¿no? O lo que aprueban, mejor dicho. Y si vemos ambas partes de la película, ya podemos analizar de una manera informada ambos lados y emitir un criterio o una opinión, ¿no? Por ejemplo, está el medio oriental, que está Russia Today, está The Indian Times también, que se lo recomiendo, es muy bueno. Y pues eso sería mi recomendación, sinceramente, para que se vayan familiarizando con el mundo financiero y puedan también estar actualizados en lo que está pasando. También esto que tiene que ver porque si, imagínense que ya ustedes están ofreciendo un servicio de asesoría de inversión independiente y el portafolio del cliente cae un 7%, un 10%, obviamente el cliente va a llegar y va a estar jalándose los pelos y tirándoles patadas, ¿no? Porque estar enojado, oye, pues estoy perdiendo un 7-10% de mi portafolio y tú me dijiste que íbamos a crecer. Sí, pero ve, esto, y ya uno al estar informado puede explicar, esto es coyuntural, derivado de que está pasando esta situación actualmente. Hicimos un portafolio en base a un método el cual es el value investing o análisis fundamental si queremos verlo, por lo cual las noticias no nos afectan tanto en el largo plazo sino en el corto plazo. Como les dije, los mercados financieros en la mayoría de las ocasiones tienden a crecer en un largo plazo, ¿no? Por lo cual esto tranquiliza un poco a los clientes, ¿no? Cuando ya estén ofreciendo este servicio. Y pues esa capacidad, ¿cómo la desarrollan? Estándose actualizando en materia de información financiera política actual, ¿no? ¿Vale? También les recomiendo leer un libro que se llama Security Analysis, que es de Warren Buffett. Es un libro que puede fungir como consulta, pero también un libro de estudio. Derivado de que ahí viene el método de inversión que usa Warren Buffett. Creo que todas y todos conocen a Warren Buffett, la leyenda de las inversiones, proveniente de el estado de Nebraska, en Estados Unidos, que pues ya va para los 90 años o ya los tiene, ¿no? Y pues él hizo su fortuna pensando en qué, pensando en el largo plazo, ¿vale? Eso sería todo de mi parte. Agradezco nuevamente la invitación y su atención, y pues cualquier cosa que se les ofrezca, estamos para servir con toda confianza. No duden en contactarme a través de Profesor Giovanni, y si gustan seguirme para más análisis de este tipo y más análisis enfocados a algo, más enfocado a las finanzas, más enfocados a la economía, porque yo publico de todo realmente, ¿no? Pero doy énfasis en la cuestión de la relación geopolítica con las finanzas, ¿no? Que tiene que ver una cosa con la otra, ¿vale? Estamos a sus órdenes, que pasen buenas noches. Muchas gracias nuevamente, profesor. Muchísimas gracias, señor José Alfredo. Ya les puse aquí el Substack de Alfredo.
no se lo pueden perder, de verdad, ya tiene varias columnas, ya está publicando una diaria, es una disciplina impresionante, ¿no? Todo el mundo dice, no, pero la IA te hace muy sencillo ya publicar lo que sea, la IA no te da disciplina. La IA no te da disciplina para publicar diario todos los días, ¿no? Entonces, la IA no te da disciplina. No, una disculpa, profesor. Sí, pero Nomás diría, la IA no te da disciplina, la IA no te da disciplina y tampoco, si te preguntan acerca de tu columna, pues obviamente uno tiene que saber explicarlo porque comprueba que uno describió el conocimiento, ¿no? Nomás mi aportación. Perfecto, muchas gracias. Quería nada más que nos deje aquí no sé si usted tiene acceso al chat. Si no, no sé si me lo puede mandar el libro de Warren Buffett que nos recomendó, por favor. Ahí nada más, ya les dejé aquí los medios, Wall Street Journal, Financial Times y El Financiero, ¿no? Ahorita el señor Isusa nos va a dar ahí la recomendación del libro, nada más para que nos deje bien los datos. Y pues finalmente, si tienen ustedes alguna pregunta, si no, bueno, podemos ya dar por terminada esta sesión. Les agradezco muchísimo por su tiempo, su paciencia, por estar aquí. Mañana no se pueden perder la sesión final, Security Analysis de Warren Buffett. Ahí está ya la recomendación, ¿no? Security Analysis. Ahí esta es la recomendación del señor José Alfredo, por si a alguien le interesa estos temas, ¿no? Y quiero nada más, pues, agradecerles y acuérdense, mañana vamos a conocer todo lo que tiene que ver con los cursos de preparación, la oferta de cursos, y vamos a conocer el curso que tenemos Inserfi, ¿no? Entonces, Giovanni, la asistencia, te la dejo, Tocayo, sí, te la voy a dejar aquí en el chat, te lo voy a volver a poner, la liga de la asistencia, te la pongo aquí, Tocayo, con mucho gusto, para que te registres. Y ya, nada más para cerrar, quiero ya nada más hacer una mención a mi estimado Julio César Méndez Bravo. Muchas gracias, Julio César. Ayer no leí tu reseña, ¿no? Saber un poco más de ti. Muchísimas gracias por responder ayer. Tengo aquí tu reseña en cuanto a que eres también ahí numismático y le mueves a eso de la administración de empresas. Muchísimas gracias por esa aportación. Es algo que ayer se me barrió, ahí te pido una disculpa, porque sí, la verdad ahí se me fue, estuve ahí según yo, muy atento al chat y bueno, se me fue tu aportación. Dice Julio César Méndez Bravo, es licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Administración de Negocios. Actualmente es jubilado y trabaja de manera independiente para un despacho de fiscalización. Siempre le han gustado las finanzas, sobre todo la educación financiera, ¿no? Los temas del ahorro para el retiro, siempre. Tiene diferentes hobbies, pero lo que más le gusta es la numismática. Entonces, muchas gracias por esa introducción tuya, Julio César. Y pues bueno, quiero nada más entonces, ahora sí ya, cerrar esta sesión. Nada, las gracias. Si tienen alguna pregunta, adelante. Yo me voy a quedar aquí por si tienen alguna pregunta, pero si no, les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia, y por supuesto su asistencia aquí. Nos vemos mañana, por favor, no falte ya. Es la última sesión. Ya y si ya se decide todo, se acaba todo. Ya vengan por favor con su investigación, vean cuáles son las ofertas de cursos en el mercado para que ya lleguen aquí con una amplia conocimiento de decir, a ver, ¿cómo están los cursos de preparación en el mercado? ¿Son necesarios estos cursos de aprobación? ¿Me puedo yo preparar? ¿Puedo yo superar ese 40-50% de tasa de aprobación para los que estudian por su cuenta o no lo puedo hacer? Es algo que pues también vamos a abordar y a revisar mañana. Entonces, chicos, muchas gracias. Nos vemos entonces mañana si no tienen ya ninguna otra pregunta. Hasta luego, que descansen.